A mí me quedó claro, solamente tengo que practicar. Perfecto. Ya, entonces miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a introducir dos cosas. Déjenme proyectar. Voy a tratar de entregarle dos conceptos que les van a servir. Y de ahí vamos a hacer una segunda parte. Podemos hacer la validación del root, o si quieren hacemos un insertar. O sea, un modificar. Porque la semana pasada ya les enseñé cómo podían ingresar, que es una de las acciones que ustedes tienen que hacer para un formulario que ustedes van a crear. ¿De acuerdo? Bueno, cuando ustedes trabajen, a lo mejor, por ejemplo, ahora que van a trabajar un propio formulario ustedes, de pronto cuando ustedes leen los datos van a venir como texto. Entonces sería bueno que ustedes también conozcan estas funciones que nos permiten transformar de un tipo de dato a otro. Por ejemplo, ese bool convierte a booleano un string. Por ejemplo, acá tengo cdouble, que también es importante, os lo usan bastante, para transformar a doble. Y aquí están, fíjense, los valores posibles. Se dan cuenta que el doble tiene mucho más precisión que un integer. Esto es lo que nos pasó la vez pasada cuando estábamos trabajando con números grandes. Se nos desbordaba cuando trabajamos con funciones. Fíjense, los enteros trabajan desde el menos 32.768 al 32.767. Esos son los números que ustedes pueden trabajar, ¿sí? Y fíjense, como están trabajando en los enteros, las fracciones dicen que son redondeadas a la parte entera. Los long, que era la otra que nosotros trabajamos, estos trabajan del orden de los, en este número de valores, o sea, del 2.147.487.648, hasta el 2.147.483.647. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes pueden ver los valores en los cuales se van a mover. Y por supuesto, si ustedes se dan cuenta, los dobles tienen mucho mayor precisión. Acá, si ustedes tuvieran algún entero y lo quieren transformar a string, es C de convert string. ¿Se dan cuenta? Convert double, convert int, ¿ya? Y estos, los otros, por si acaso, necesitan en algún momento. Eso es como para que ustedes sepan que existe una función que me ayuda a transformar de un tipo de dato a otro. Ahora, ¿qué quiero ver en esta sesión en particular? A lo mejor ustedes en su trabajo se van a topar, porque trabajamos mucho con texto, y ustedes necesitan de repente procesar el texto. Si bien es cierto, Python nos provee, o sea, Python, discúlpeme, Visual Basic nos provee muchas herramientas. De hecho, si ustedes lo recuerdan, nosotros nos podemos ir acá al libro de Excel, ¿cierto? ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta que si nos vamos acá a fórmulas, tenemos texto. Y pinchamos acá en texto, nosotros vamos a ver todas las funciones de texto que hay. Podemos sacar un carácter, disculpen, podemos sacar un código, espacio, extraer la parte izquierda, sacar el largo, y todas estas funciones nos van a permitir a nosotros, y las podemos usar posteriormente dentro de las macros, ¿cierto? ¿Qué les quiero señalar con esto? Que nosotros ahora vamos a ver cómo podemos procesar texto a través de macro, ¿sí? Nosotros, lo primero que tenemos que saber es que los textos los podemos reconocer como una colección de caracteres. Un texto es un arreglo de caracteres, ¿de acuerdo? Donde cada carácter va a ocupar una posición específica y yo puedo acceder a esos caracteres por la posición que ocupan. Los strings son inmutables, yo no puedo modificar un string. Si yo modifico, creo un nuevo string, pero no puedo modificar el que ya existe. Y, por ejemplo, acá hoy día es viernes, ¿cierto? Si nosotros viéramos el viernes, ¿por qué es una colección de caracteres? Porque yo acá veo que es un grupo de letras, ¿de acuerdo? Entonces, Visual Basic enumera los caracteres desde la posición 1 hasta la posición que sería el largo, ¿sí? Si nosotros sacamos el len, por ejemplo, acá nos dice, para obtener la cantidad de caracteres, tenemos que usar la función largo, que esta es la función largo que aparece en la parte de fórmulas, pero si ustedes lo quieren usar dentro de la función macros, deben usar el len. Recuerden que cuando están trabajando en macro, tienen que trabajar con las funciones en inglés, a no ser que ustedes trabajen con el application.forma local, y ahí ustedes pueden agregar la función en base al idioma que ustedes tienen instalado en su Excel, ¿de acuerdo? Pero quiero destacar esto. Esto es lo más importante, que como un string es una colección de enteros, yo puedo acceder hasta a cada letra por la posición.
Entonces, para recorrer estos textos, nosotros vamos a hacer uso de la función mid, que es la función medio, extraer, esa es la función extraer en español, ¿ya? Que hace lo siguiente: yo le paso el texto, le indico la posición de la letra, desde donde quiero sacar, y le digo la cantidad, ¿de acuerdo? Recordamos que la posición parten del 1. Entonces, si yo quisiera usar esta función para recorrer, lo tendríamos que hacer más o menos así. Acá les expliqué un ejemplo, por si ustedes tuvieran que trabajar en algún momento con texto. Vamos a crear una subrutina. Se dan cuenta que es una subrutina porque iniciamos con la palabra reservada sub, el nombre de la subrutina, en sub. Esta subrutina está declarando dos variables que son tipo string, que sería pala de la palabra, y char de carácter. Después tengo la función, o sea, las variables i y largo. I es el entero que va a representar las posiciones de cada letra, y largo es el tamaño hasta donde yo voy a recorrer la palabra. Acá lo que hago yo es pedirle al usuario que ingrese una palabra a través de un input box. Sabemos que esto lo va a ingresar y lo voy a guardar en pala, que está definido como string. Para saber cuántas letras, cuántos caracteres están dentro de pala, porque no hablo tanto de letra, porque recuérdense que las puntuaciones, los espacios también son caracteres, y si yo paso una palabra con esos caracteres, también se cuentan, no solamente contador de letras. Un texto es una colección de caracteres, puntos, puntuación, ya exclamación, espacio, ¿de acuerdo? Entonces, largo va a ser el len de la palabra, ¿ya? Y este len de la palabra incluye todos los caracteres, como les decía anteriormente. Después, y lo inicializo en 1. ¿Por qué? Porque nosotros, para sacar el primer elemento del string, Visual Basic enumera desde el 1, ¿de acuerdo? Entonces digo, mientras 1 sea menor o igual al largo. ¿Y por qué menor o igual? Porque si se dan cuenta, acá el largo de viernes es 7, ¿sí? Significa que yo tengo que ir del 1 al 7, obligadamente, igual el 7. Ya cuando paso al 8, se termina porque no hay más letras, ¿ya? Entonces, mientras el i sea menor o igual al largo, voy a entrar, uso la función mid, que recibía 3 parámetros, le pasaba la palabra, el string, le pasaba la posición desde donde quería sacar, y le pasaba la cantidad de caracteres. Como yo quiero ir sacando de a una letra, voy entonces a decirle que en la posición i, que la primera vez va a ser 1, y a partir de la posición 1 voy a sacar un carácter. Entonces, si era viernes, la primera vez car va a ser la v, y después me va a mostrar la letra v, y luego voy a aumentar en 1. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos las condiciones que se deben cumplir para, las condiciones que se deben cumplir para un ciclo, ¿cierto? Las condiciones que ustedes debían seguir cuando están definiendo un ciclo while: primero, fuera del ciclo, inicializar la variable que va a participar en la condición. Segundo paso, establecer la condición. Recordamos que el ciclo while se va a repetir siempre y cuando la condición sea verdadera. Y el tercer paso importante que no se les puede olvidar, muchachos, es que dentro del ciclo se debe modificar la variable, la o las variables que están participando en la condición. En este caso, nosotros estamos trabajando con la variable i, y esa es la variable que estamos modificando. Ustedes se dan cuenta, i lo voy modificando. Si yo no modificara el valor i, esto sería un ciclo infinito, porque el i va a valer 1. 1 es menor que largo, verdadero, vuelvo. 1 menor que largo, vuelvo. 1 menor que largo, vuelvo. Y esto se hace infinito. Entonces, por eso ustedes tienen que tener siempre precaución cuando declaren un ciclo con estos 3 pasos básicos, ¿sí? Entonces, en algún momento, como el i va aumentando, en algún momento el i va a llegar a ser igual al largo. Cuando diga largo es menor o igual a largo, va a ser verdadero, porque son iguales. Saco la última, porque aquí va a ser, ponte en la última posición, que sería largo, y saca un carácter, muestra el último carácter, y ahora aumenta en 1. Cuando vuelvo arriba, largo más 1 es menor o igual a largo, eso es falso. Como es falso, va a salir y se va a terminar el ciclo. Y se va a terminar la subrutina, que lo que hacía era pedir una palabra y mostrarme de a una letra por pantalla. ¿Se entiende? ¿Me entendieron esto? Profe, ¿Sí, Solange? ¿y qué significa largo igual len, entre paréntesis pala? Sí. Len, ¿qué Len es sería? la función len, es la que te devuelve el largo. El len me devuelve la cantidad de palabras que tiene, o sea, la cantidad de caracteres que tiene la palabra pala. Ah, la palabra len es una función, no hay que crearla. Sí, no, esa está creada, es como lo mismo que la dim,
son funciones que pertenecen al Excel. Yo estoy usando funciones del Excel, len Ya. y mid. ¿De acuerdo? No es necesario Sí. crearlas, ¿sí? Entonces ustedes con esas funciones van a generar. Ya, ¿para qué les estoy explicando esto? Porque nosotros, como les dije, la semana pasada hicimos la parte 1, que era y validar la solicitud y registrar la solicitud. ¿Sí? Ustedes se llevaron una tarea, no sé si la hicieron, porque nosotros cuando ingresábamos, cuando hicimos este ejercicio de ingresar, ingresamos siempre en una fila que era la fila 2, ¿de acuerdo? Pero si yo agregaba otro retiro, no podía ir a la fila 2, porque si no se iba a sobreescribir el retiro anterior. Entonces ustedes tenían que crear una función que era obtener la última fila disponible. Y cuando obtuvieran la última fila disponible, en esa fila ustedes debían escribir. ¿Ya? Lo vamos a dejar pendientes para que la traten de hacer, si no después cuando estemos trabajando, la vamos a crear. Ahora, la parte 2 tenía que decir lo siguiente. Ya, eso estaba correcto. Si la solicitud no tenía conflicto, entonces debería realizar lo siguiente: llamar a la función validar root, la cual recibe como parámetro el root sin el dígito verificador. Esta función aplica el algoritmo para obtener el dígito verificador y retorna el dígito verificador asociado. Entonces se dan cuenta que acá yo estoy pidiéndole a ustedes que creen la función validar DB. ¿Sí? ¿Cuál es el algoritmo que define el DB? Lo está acá. Me dicen que yo tengo un root, por ejemplo, me están pasando este root que está acá, que sería 27.962.409-2. ¿Cómo obtengo el dígito verificador? ¿Cómo valido que este es un root válido? Me dicen que tengo que tomar los números, o sea, los dígitos sin el dígito verificador del root. Es decir, yo debería tomar la primera parte antes del guión, que sería esa. ¿De acuerdo? Esa es la parte con la que yo voy a operar. Y luego, a estos valores, dicen, tengo que dar vuelta a la cifra. ¿Para qué? Para que quede primero el 9, que eso es porque lo estamos haciendo manual, pero ahora nos vamos a dar cuenta que no es necesario darlo vuelta, porque lo que están pidiendo en realidad es que el 9 lo multiplique con el 2, porque lo que vamos a tener que hacer es generar esta secuencia. 2, 3, 4, 6, 7. ¿Sí? Entonces, si yo coloco el 20, por ejemplo, si yo colocara acá el root que me estaban pasando, que es 27.962.409, ¿ya? Lo que me estaban diciendo es que yo tengo que multiplicar el 9 con el 2, el 0 con el 3, el 4 con el 4, ¿sí? El 2 con el 5, el 6 con el 6, el 9 con el 7 con el 2 y el 2 con el 3. O sea, tengo que partir de la última hacia adelante. ¿Se entiende? O sea, yo puedo darle vuelta, puede ser una opción, que yo tome el número de vuelta y luego multiplique, o parte de atrás para adelante. O sea, que el 9 lo multiplico por 2, el 0 lo multiplico por 3, y así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Me siguen hasta ahí lo que estamos haciendo, no? Sí. Todavía no estoy programando, estamos mostrando un algoritmo solamente, que me están diciendo que tome el root, lo dé vuelta y empiece a multiplicar el primer dígito del root, que sería, porque está dada vuelta, el 9 por el 2, el 0 por el 3, o sea, esta es una secuencia de pasos que va a ir aumentando, que va a ir del 2 al 7, y cuando llegue al 7 se tiene que reiniciar al 2 y 3. ¿Ya? No avanzo más. ¿De acuerdo? Entonces, a esta multiplicación yo la sumo, porque te dan cuenta, tengo 18, tengo después ahí el 0, el 16, ¿se dan cuenta? Ahí. Esta sumatoria, todo esto lo tengo que sumar y me va a dar un valor, 163. Es el valor que me dio la suma de la multiplicación de los elementos del root con esta secuencia de pasos, ¿cierto? Y que tendría que hacer posteriormente a eso, tendría que, voy a borrar acá para no enredarlos, esa suma me dicen que ahora le aplique el resto. En realidad, saco el resto de esta división, ¿ya? Que en realidad ustedes se dan cuenta, 163 dividido 11, dice que está 14 veces, después multiplico 14 por 11, me va a dar 154,
y después lo que hago es 163 menos 154, que sería el 9. Y a este el valor que ustedes, en vez de hacer todas estas operaciones, ustedes lo podrían obtener con una operación que se llama resto o módulo. ¿Qué es lo que es el resto o módulo, chicos? El resto o módulo es lo que me sobra de la división. Si nosotros recordamos las divisiones cuando éramos pequeños, teníamos 45 dividido por ejemplo, por 8. No sé si están viendo la pantalla. O sea, lo que estoy escribiendo lo alcanzan a ver, ¿no? Sí, sí se ve. Profe, Ya. 45 dividido por 8. ¿Cuántas veces está contenido el 8 en el 45? Ustedes van a decir 5 veces. Entonces, 5 por 8, 40. Y después hacían la resta. 45 menos 40 nos daba 5. No hay más dígitos que bajar, se terminaba. Y entonces, ¿qué es lo que nos sobraba de esta división? Lo que nos sobraba era este. Ese es el valor que nos sobró. A eso se le llama resto. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos esta operación, por ejemplo acá, que en vez de hacer todo esto que nos están describiendo acá el algoritmo, que nos están diciendo saca el cociente, después el cociente multiplícalo por el número y después réstale, porque eso es lo que hicimos acá. A todo esto lo podemos descomponer con la operación que se llama resto o módulo 11. Y por ejemplo, lo voy a hacer acá, ya que pueden ver, ¿cierto? Tenemos el 163 dividido por 11. Vamos a sacar el resto. El resto es lo que me sobra. ¿Cuántas veces está contenido? Acá vamos a dividir primero el 16, ¿cierto? ¿Cuántas veces está contenido el 11 y el 16? Una. 1 por 11, 11. 16 menos 11 me va a dar 5. ¿Sí? Bajo el siguiente número, que es el 3. ¿Cuántas veces está contenido el 11 en el 53? 4. Oh, se me fue. Ya no importa, lo sigo acá abajo. ¿Cuántas veces está contenido? 4, ¿cierto? 4 por 11 me va a dar 14, disculpe. 14, no, disculpe. 4 por 11 me da 44. ¿Sí? 44. Y ahí hago la resta. 53 menos 44 me va a decir que es 9. No hay más valores que bajar. Se terminó la división. Entonces acá yo tengo que el cociente es 14 y que el resto es 9. ¿De acuerdo? Eso es. Y en Visual Basic, esta operación se llama mod. Cuando ustedes coloquen mod, eso sería el que me genera el resto. ¿Cómo se usa? Colocan número 1, mod número 2. Y nos va a entregar el resto de la división de num1 por num2. ¿De acuerdo? Fíjense, si nosotros usamos la operación mod nos debiera producir a nosotros el valor 9. Y con eso, ¿cuál fue el valor que nos dio acá? Acá el valor que les dio después de aplicar todo lo que ustedes les acabo de escribir acá en forma verbal, es eso. Se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? No sé si alcanzan a apreciar, porque acá en realidad están haciendo el ejercicio de lo que hice yo. Saqué el cociente, que era 14, después multipliqué 14 por 11, ¿cierto? Y me daba 154, y al valor que era 163 le restaba los 154, por lo tanto me producía 9, que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y después de eso me piden que hay que restar 11 menos el dígito que tuve acá. Entonces me va a dar 2. ¿De acuerdo? Y ahí hemos finalizado. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que como el resto de una división me puede dar exacta, porque cuando el resto de una división es exacto, es decir, es 0, porque por ejemplo, si lo he puesto acá 44 dividido en 11, ¿cuántas veces está contenido? 4. 4 por 11, 44. 44 menos 44, 0. El resto es 0. Cuando el resto es 0 es porque un número divide exactamente. ¿De acuerdo? Los posibles valores que yo puedo obtener, por ejemplo, cuando aplico módulo 3, los posibles valores son 0, 1, 2. ¿De acuerdo? 0, 1, 2. No puede ser 3 porque si me da un resto 3, significa que lo podría haber dividido una vez más. O sea que el número que estoy dividiendo cabe una vez más. Entonces aumentaría el cociente. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ser, si yo aplico módulo N2, los posibles valores que me van a producir el módulo van a ser desde el 0 al N2 menos 1. ¿Ya? ¿Para qué le explico eso?
Porque fíjense acá, como yo apliqué módulo 11, los posibles valores que me van a dar van a ir desde el 0 al 10. Entonces, acá, para que pase eso, como ustedes después hacen 11 menos el módulo, si ustedes hacen 11 menos 0, les va a dar 11. 11 menos 1 le va a dar 10. Y después todos los otros, 11 menos 2, 9, le van a dar rango de 1 a 9. Entonces, porque ustedes saben que el dígito verificador es un dígito, lo que pasa es lo siguiente. Cuando a ti te dan el valor 11, te dicen, oye, si te dio resultado 11, reemplázalo por 0. Y si te dio resultado 10, reemplázalo por K. Y ahí es donde aparecen los root con raya K y los root con raya 0. ¿Se entendió? Lo que expliqué el algoritmo, ¿se entendió más o menos, no? Chicos. Sí. Ya, entonces ahora lo vamos a implementar. ¿De acuerdo? Vamos a ir a buscar el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Se me dan un segundo. Alguien llegó. Ya. Nosotros la semana pasada creo que lo hicimos en este ejercicio. A ver. Está como día viernes mi computador. Ya no quiere guerra. Se está demorando demasiado. Sí, aquí está el ejercicio que hicimos. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a programador, vamos a ver acá que está el ingresar, acá está la función buscar root. ¿De acuerdo? Entonces, acá arriba vamos a crear la función que se llama validar root. ¿Ya? Como es una función, nosotros tenemos que colocar la palabra reservada function, indicando que este es un procedimiento de tipo función. ¿Cuál es la diferencia de un procedimiento function con un procedimiento sub? Es que los functions me van a devolver algo. Los procedimientos sub ejecutan una secuencia de pasos y termina cuando llegan a la última secuencia. En cambio, el function me va a devolver un valor, el que yo le determine. Dijimos que era validar. Vamos a colocar acá dígito verificador. Esta función deberá recibir un root y lo va a recibir como un string. ¿De acuerdo? Y me va a devolver un string también. As string. ¿Por qué vamos a hacer que devuelva un string? Porque nos puede devolver el K. Por eso no voy a hacer que me devuelva un entero, porque si me devuelve, le aparece el raya 0 va a ser K. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué tengo que hacer entonces? Yo voy a empezar a recorrer un root. Por lo tanto, necesito dim, crear una variable que me genere las posiciones. Entonces, a ese le voy a llamar i, y va a ser un tipo integer. ¿De acuerdo? Voy a guardar el largo. También va a ser tipo integer. Y voy a crear una variable f, integer, donde esa variable f, lo que va a ser mi variable que va a partir de acá. Voy a partir de acá. Acuérdense que yo tengo que generar una secuencia que va a ir del 2 al 7. Cuando llegue al 7, la tengo que reiniciar al 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo la variable integer, largo, y f, y vamos a crear también la variable suma. ¿De acuerdo? As integer. ¿Para qué es la variable suma? Porque ustedes saben que yo voy a multiplicar cada dígito del root, lo tengo que multiplicar por este factor f. Lo que quiero hacer en simples es tomar este root y ir multiplicando por esta secuencia. Y esa secuencia la voy a ir acumulando. Eso es lo que vamos a hacer ahora dentro de un ciclo, porque eso lo puedo hacer dentro del ciclo. Perfecto. Entonces creamos las variables. ¿Necesitamos algo más? Sí, una variable dim, que la vamos a llamar char as string. ¿Para qué? Para cuando yo use la función mith, ¿ya? O la función extraer, que si la conocen en español, cuando yo saque un carácter, lo voy a guardar en esta variable. Ok, de ahí voy a ir agregando más, si es que se requieren, pero vamos a colocar primero que el i
como sabemos, los strings se enumeran desde la posición 1, por lo tanto el i va a valer 1. Y lo otro que vamos a hacer es que el valor f lo vamos a inicializar en la variable 2, o sea, en el valor 2, ¿por qué? Porque la secuencia parte en 2. ¿Sí? Ah, pero ojo, acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me dicen que lo de vuelta. Lo voy a anotar acá, voy a escribir para que ustedes se den cuenta. En estricto rigor, lo que me están diciendo es que si yo tengo el root 27.962.409, no es llegar y sacar el 2 y multiplicarlo por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Eso estaría mal, ¿ya? Porque no es el 9, no es el 2 por el 2, ustedes se dan cuenta acá. Acá me están diciendo, ¿qué me están diciendo? Que yo multiplico el 9 por el 2. ¿Y cuál sería el 9? El 9 está en la última posición. ¿Sí? Acá. Entonces yo tengo que tomar el último. Entonces, ¿qué nos va a convenir a nosotros? Nos va a convenir recorrer al revés. Partir del último dígito. Entonces, si recordamos, 27, 9, 6, 2, 4, 0, 9. Ahora voy a colocar las posiciones. Esta era la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Eso es lo que me estaban diciendo acá. Esas son las posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo vamos a tratar de separar para que ustedes entiendan. Están medio... Ahí, esas son las posiciones, ¿de acuerdo? Y de ahí van viendo. ¿Cómo yo saco el último dígito? ¿Cómo yo llego al 8? Ahí nosotros nos dimos cuenta que usábamos la función len de root. Esa función len me va a devolver la cantidad de caracteres. ¿Cuántos caracteres hay? Me va a devolver 8. ¿Sí? Entonces, como yo tengo el 8, con la posición 8, yo puedo sacar el valor 9, ¿sí? Si yo tengo el largo, si yo tengo el largo que es 8, con esa posición saco el último dígito. Si al 8 le resto 1, se va a transformar en 7, entonces voy a sacar el penúltimo. Si le vuelvo a restar 1, voy a sacar el antepenúltimo, y así voy a ir restando hasta que en algún momento mi variable se haga 0, porque como le voy restando 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué les explico eso? Porque fíjense ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Ya, el i no lo voy a partir en 1, sino que el i lo vamos a partir en el len, vamos a la función len, que es el largo, el len de root. Déjenme recordar, si lo usé root. Sí, root se llama el parámetro que yo le estoy pasando. Este es el parámetro, entonces yo coloco len de root. Y va a ser 8. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mientras el i, que vale 8, sea mayor que 0, ¿sí? El while ya no se usa, vamos a usar el do while para seguir. Lo único que cambia es la forma de escribirlo nomás, porque en el estricto rigor un do while y un while hacen lo mismo. Ya, do while loop. Si hubiéramos puesto while, hubiéramos tenido que poner when, pero nos recomiendan que el when ya está, o sea, el while ya lo están dejando de usar. Así que mejor usemos el do while. Ya. Entonces, sabemos que el i es 8. Mientras 8 sea mayor que 0, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a sacar el carácter. Y el carácter lo vamos a sacar con la función mid. La función mid recibe 3 parámetros. El primer parámetro es la palabra. ¿Cuál es la palabra que quiero trabajar? Root. El segundo parámetro es de dónde quiero comenzar a sacar. ¿De dónde quiero sacar? Quiero sacar de la posición i. ¿Y cuántos caracteres quiero sacar? 1, porque voy a ir sacando de a un carácter. Entonces ahí lo que acabo de hacer es sacar la última letra, que sería el 9 para el ejemplo. Y ese 9 lo quiero multiplicar por el f. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer que suma. Acuérdense que para acumular el patrón para acumular nos decía a nosotros, oye, para acumular, afuera tienes que inicializar la variable en valor en el elemento neutro. En este caso, como vamos a sumar, el elemento neutro de la suma es 0. Yo acá, después de hacer suma, es igual a suma más el valor que quiero sumar. Y el valor que quiero sumar acá es un producto. Es el producto del carácter, que sería, si yo coloco car, tengo un problema. De ahí lo voy a explicar cuál es el problema. Por el f. ¿Sí? Porque car sería el 9 y lo multiplico por f. ¿Cuál sería el problema, chicos, de multiplicar directamente esto? ¿Qué carta con texto? La variable.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que, o sea, cambiarle, no sé si cambiar la definición o agregar, ay, no sé cómo pasarlo a número. Habría que convertirlo. Entonces Habría que convertirlo. Po. lo vamos a convertir con las funciones que vimos al inicio. El Ah. saint. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las funciones que vimos al inicio? Nosotros alcanzamos a ver esto. Yo les dije, oye, ahora que van a trabajar, ustedes de pronto van a estar trabajando con distintos tipos de datos y necesitan llevar un tipo de dato a otro. Si lo tengo como texto, no lo puedo llegar y multiplicar porque como estoy trabajando con un texto, el texto no se multiplica, el texto no se divide. Entonces ustedes, si ese texto es un número, lo pueden transformar a número con las funciones que ustedes vieron acá. Vimos la función cdouble, que me transformaba a un doble, decimal, bueno, saint es la que acabamos de usar, que me transformaba a entero, y fíjense que los enteros tienen este tamaño. Ustedes cuando vieron al inicio de la unidad anterior que ya evaluamos, vieron los tipos de datos, vieron la variable, que era una variable, y vieron que representaba un tipo de dato. Un tipo de dato representa los posibles valores que puede tomar, porque nosotros dijimos que este es un tipo de dato, que es un entero, el entero está asociado a cierta cantidad de bytes, ¿cierto? Y en base al byte, si ustedes lo transforman en ese número binario, lo transforman a un número decimal, se obtienen, este es el mayor valor que pueden almacenar. Si ustedes se quedaban cortos, se acuerdan que tienen que trabajarlo en long, ¿sí? Y acá está, fíjense, hoy me pasé, está el long, que es el ya un triple, y ahí les genera un número más grande. ¿De acuerdo? Y lo otro, si ustedes tienen enteros y lo quieren transformar a string, está la función al revés, que es cstring. Entonces, raya para la suma es C de convertir más una abreviación del tipo de dato que ustedes quieren, para que lo vayan intuyendo. Por ejemplo, cstring, ¿de acuerdo? Me va a transformar a string. Perfecto. Entonces, nosotros estábamos acá y habíamos visto que acá nosotros vamos a multiplicar el dígito del root por la posición, que era 2. ¿Sí? Esa la sumábamos inmediatamente y lo íbamos a ir acumulando. Acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar. Nosotros habíamos dicho que son 3 pasos los importantes que tenemos que seguir cuando trabajemos con el while. El primer paso es inicializar la variable fuera del ciclo. A inicializar la variable. Acá establecí la condición para que sea verdadero la primera vez y yo pueda ingresar. Y me falta el paso 3. El paso 3 tiene que ver con que yo tengo que modificar la variable dentro del ciclo. Y esa variable yo la voy a modificar a continuación. ¿Qué tendría que hacerle a la i? ¿Qué le harían ustedes a la i? Le sumaríamos 1. Le suman. Sí. ¿O no? Si estamos en el largo más 1 va a ser 9, 10, 11. ¿En qué momento? No, restarle. Hay que restarle 1, porque vamos a recorrer al revés, ¿de acuerdo? Estamos en la última letra, entonces después de la última quiero pasarme a la penúltima, a la antepenúltima, y así hasta llegar a la primera. Entonces, si nosotros recordamos... no recordamos. Vamos a recordar entonces. Si nosotros recordamos esto, por ejemplo, acá. Si estamos en la posición 7, y le restamos 1 a la 6, sacamos la penúltima. Después le restamos 1 a la 5, sacamos la antepenúltima. Después la 4. ¿Se dan cuenta? Voy a recorrer el string al revés. Si yo partía del 1 y la aumentaba en 1, iba sacando desde la izquierda a la derecha. Pero ahora, como estoy partiendo de la última posición, ¿y cómo sé la última posición? Con la función len, saqué la última posición, y de ahí le voy restando 1, y me voy moviendo al revés. ¿De acuerdo? Eso para que ustedes entiendan que ustedes eligen cómo van a recorrer en este caso el string. Y por eso acá es importante hacer i-1 para que cambie. Ya, otra cosa a tener en consideración acá, muchachos, es lo otro que estábamos trabajando. Es que me decían que yo iba a multiplicar por el f. El f lo tengo que ir aumentando porque partí en 2, después tengo que pasarlo a 3, después a 4, después así, aumentarlo. Pero ojo, cuando el f sobrepase el valor 7, tengo que reiniciarlo. Tengo que volver a hacerlo 2, 3, 4. ¿Para qué? Fíjense acá. Voy multiplicando por el 2, después multiplico por el 3, después multiplico por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, y cuando ya aumento en 1 y se transforma en 8, lo reinicio a 2. Porque no pasa al 8. Se reinicia a 2, después 3 y sigue. Es una secuencia que yo quiero que se repita. Entonces, ¿qué tengo que hacer eso para que se produzca acá en mi programa? Fíjense. Acá ya puse que el i, ya multipliqué, entonces el f ya entró con un valor correcto, porque entraba con el valor 2 y multiplicaba con el 2,
entonces yo ahora hago f es igual a f más 1, porque aumenté el f, ¿cierto? Pero antes de pasar a otro, yo digo, si f es mayor que 7, entonces, and if. ¿Qué pasa si el f es mayor que 7? No puede ser. Cuando llegue a ser 8, yo voy a decir, ojo, tú ya no puedes ser 8, por lo tanto, vuelves a hacer el valor 2. Entonces, fíjense, yo en algún momento multipliqué por el 7, porque yo digo acá, yo tenía el valor 6, multipliqué por el 6 lo aumento en 1, queda 7. ¿7 es mayor que 7? No. Basamos siguiente while, se produce, multiplico por el 7. Al i le resto 1, y al 7 lo aumento en 1, 8. Y ahora pregunto, ¿8 es mayor que 7? Verdadero. Pero yo no voy a entrar con el valor 8, por lo tanto lo que hago ahora, como es verdadera esta condición, el f vuelve a valer 2. Entonces en la siguiente iteración no multiplico por el 8, sino que multiplico por el 2, que es lo que me estaban pidiendo, entiendo, acá, ¿no? ¿Dónde quedó? Acá. Fíjense, después de multiplicar por el 7, yo tenía que multiplicar por el 2. Entonces estaríamos cumpliendo con esa restricción. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Tenemos i es mayor que 0, sacamos el carácter, multiplicamos el carácter por el valor y lo sumamos, restamos para pasar al siguiente carácter y el f para pasar al siguiente factor. Si el f es mayor que 7, entonces lo volvemos a 2 y cerramos. Y esto se deberá estar repitiendo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá para ver, por ahora, vamos a colocar MessageBox suma, para que nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo hasta el momento. ¿Sí? Y para probar esta función, vamos a crear acá una subrutina. Recuérdense que las funciones, en este caso la función la podríamos probar solamente directamente en la hoja de Excel, o podríamos probarla a través de una llamada, ¿cierto? Entonces yo podría colocar acá x va a ser igual a validar guión bajo db. Y aquí le vamos a pasar el ejemplo, y el ejemplo era, vamos a ir a buscar acá el ejemplo, eso. Entonces acá colocamos, ojo que no pueden ir puntos, porque cuando ustedes pasan un punto, los caracteres yo no los puedo transformar a entero. Entonces también, eso es otra cosa que después podrían validar ustedes. Por ahora, vamos a dejar ahí. Ahí tengo 27.962.409. Que antes de llamar a esta función, ustedes podrían haber validado de que ese carácter, ese string, no tiene caracteres. No tiene caracteres que no sean dígitos, o sea, que no sean números. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo pueden saber? Con la tabla ASCII. Pero no me voy a meter con ese tema por ahora. Pero ¿ustedes conocen la tabla ASCII? ¿Han escuchado hablar de la tabla ASCII o no? ¿Chicos? No, yo no. Ya, la tabla ASCII es una tabla que te da el orden de los caracteres. ¿Ya? Todos los caracteres que tú tienes en el teclado, el espacio, la tabulación y caracteres especiales, están en orden. La tabla ASCII, no sé, a mí cuando yo estaba estudiando, de repente uno tenía que ir a los ciber, no sé, antes uno no estaba tanto el tema de la ubicuidad del computador, ¿cierto? Entonces uno iba al ciber y de repente estaba desconfigurado el teclado y uno para encontrar el arroba tenía que hacer Alt 64, Alt GR algunos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué era Alt GR 64? O cuando se les perdía, por ejemplo, antiguamente las páginas eran con una colita de chancho, el ñau que le llaman, ¿cierto? Las páginas de los profesores era ñau pegodoy, era todo el tema. Entonces, siempre para encontrar esos caracteres uno colocaba Alt 126. El por qué colocaba Alt 126, Alt 64, obedecía netamente al concepto de la tabla ASCII, que nos dice a nosotros que, por ejemplo, en esa tabla están todos los caracteres, y los números están desde la posición 48 a la 57. Pero ojo, ahí hablo de números, pero estoy hablando de caracteres. Cuando hablo de caracteres, el número como string, ¿cierto? Va a ir, si yo saco el 0, del 0 al 9. ¿Y por qué solamente están del 0 al 9? Porque el resto de los números se forma por la combinación de esto. El 10 es el 1 y el 0, el 100, el 1 y 3 veces, y 2 veces 0, y así sucesivamente. Las mayúsculas comienzan desde la posición 65 a la 90, y las minúsculas comienzan desde la posición 97 a la 127. Por tanto, si ustedes alguna vez tienen que ordenar, van a quedar siempre primero los números, si están en formato string,
después van a quedar las mayúsculas, y al último van a quedar las letras con minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, con ese tipo de tabla, ustedes podrían describir. Si ustedes pueden sacar la posición, el ordinal que le llaman, del carácter que están teniendo, si ese ordinal está en el rango 48 a 57, entonces es un número. En cualquier otro valor que les dé, es un carácter. Si quieren saber si es una letra, tendría que estar en el rango 65 a 90 o 97 a 122. En cualquier otra posición que esté, es un carácter distinto. ¿De acuerdo? Pero por eso digo, eso es otra línea, es para otro curso, pero para que lo sepan, ¿no? Ok, entonces acá yo tengo la opción de validar. Coloqué este root. Lo voy a llamar acá, fíjense, voy a llamar la función test y me devuelve, no sé si, a lo mejor tenía otra función. Lo puse en alguna parte. Ah, sí, puse el message box. ¿No? ¿Qué pasó? Está fuera del... Ah, discúlpenme. Lo dejé dentro del loop. Por eso lo muestro tanto. Discúlpenme. Esto lo quería hacer fuera del loop para que lo mostrara una sola vez. Ahí sí. Por eso lo muestro tanto. Vamos nuevamente a ejecutar test. Ejecutamos y nos muestra que es 163. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes entiendan lo que hicimos, lo que acabamos de hacer es lo siguiente. ¿Se dan cuenta? Tomamos los dígitos del root, los dimos vuelta y empezamos a multiplicar. Y a esa suma es la que guardamos. O sea, estamos en el algoritmo, vamos en esta parte, en este punto. Tomamos los dígitos del root y lo multiplicamos por esta secuencia de pasos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué nos decían? A esta secuencia de pasos, aplícale el resto 11. ¿De acuerdo? Y eso lo conversamos anteriormente. Y eso acá, ahora, es simplemente obtener el resto. No es necesario sacar todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener el resto, vamos a crear una variable acá también, que le vamos a llamar dim, resto, para que entonces vamos as integer. El resto es un entero siempre. Vamos a dejar de borrar. Y lo que vamos a hacer ahora es que el resto va a ser igual a ¿qué? A la suma, y vamos a publicar la operación mod. La operación mod me devuelve el resto, que es lo que me sobra de la división, mod 11. ¿De acuerdo? Si yo ahora, en vez de mostrar, saqué el message box, sí. Message box, para que vamos viendo que estamos bien hasta ahí. Message box resto, acá nos deberá mostrar 9. Me voy acá a validar y lo ejecuto y me está mostrando el valor 9, por lo tanto estaríamos en el camino correcto, vamos por la ruta correcta. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque fíjense, todo lo que describen acá que hay que hacer, de multiplicar, de restar, el resultado era 9. Entonces vamos en el paso 6, sacamos el resto. Ahora, ¿qué había que hacer después con el resto? Había que restarle 11 menos el resto. Y ese es el dígito verificador. 11 menos el resto. Entonces nosotros podríamos decir acá, coma, dígito verificador as integer, y podemos decir entonces que el dígito verificador va a ser igual a 11 menos el resto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque tengo que hacer 11 menos el resto. Como el resto podría ser 0, 11 menos 0 me va a volver 11. 10 menos, o si el resto podía ser 1, 11 menos 1, el resto me va a dar 10. Pero el dígito verificador es un valor. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? El algoritmo nos indica lo siguiente. Nos decía que si a nosotros nos daba el valor 11, el dígito verificador 11, había que cambiarlo por un 0. Y si el dígito verificador nos daba 10, había que cambiarlo por una K. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer eso. ¿Y cómo lo podemos validar? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Cómo podrían traducir eso? ¿Cómo ustedes podrían, oye, si me dio 0 pasa esto? ¿Qué estructura podrían ustedes usar? ¿Un ciclo? ¿Una variable? ¿Querían? ¿Cuál? ¿Solange? Un if. Un if, correctamente. Entonces ustedes dicen, si el dígito verificador es igual a 11, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo vamos a colocar acá, final, ask string. Vamos a guardar, porque ahora nosotros vamos a retornar, fíjense, ¿qué teníamos que retornar nosotros? Un string. Entonces, lo que tenemos que guardar, lo tenemos que guardar como string. Entonces, si el dígito verificador que sacábamos acá es igual a 11,
entonces nosotros vamos a decir que final es igual a 0, ¿cierto? Pero tenía que ir con comillas porque es un string. Ahora, si no es igual a 11, si el dígito verificador es igual a 10, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si era igual a 10, ¿qué tenemos que hacer? Final es igual a entre comillas, K. Correcto. ¿Ya? Y si no era lo anterior, ¿qué había que hacer? Si no era ni 11 ni 10, ¿cuál es el dígito verificador que debemos retornar? Final. Final, habría que hacer entonces, dígito verificador final va a ser igual a ¿qué? A db, pero ojo, db está como entero, nos podría dar error. Entonces lo que hay que hacer es convertir ese db a string, y para eso usamos la función convertir a string. ¿Qué cosa? Se pasó. Convertir a string, eso. Y entonces, ahí ya tengo final. Tengo que final puede ser 0, final puede ser k, o final va a ser el entero, o sea, la parte, el string del entero que me quedó anteriormente, que está en el rango de 0 a 9. ¿Sí? ¿Y cómo hacíamos nosotros para que la función nos retornara algo? Para que esa función nos devolviera, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer para que la función nos devolviera algo? ¿Se les ocurre? Para que la función devolviera, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Cuál era la condición que nos decían? Nos decían que teníamos que colocar el nombre de la función, validar db, y a esa, el nombre de la función, asociarle la variable que queríamos retornar, en este caso, final. ¿Qué tenían que tener cuidado? Que la variable final tenía que ser del mismo tipo que lo que habíamos dicho que retornaba. En este caso, los dos son string, por lo tanto está correcto. Entonces, ¿alguien se anima a darme su root para que validemos si está funcionando correctamente? Ya. ¿Sí? Sí. La escucho. 16, Ya. 840, Ok. 295, Raya. 3. Ya. Te llegan los 3, ¿cierto? Vamos a ejecutar. Ya. No, pues sí, lo ejecutamos, pero faltó ahora lo siguiente. Ahí llamé a la función y ahora hay que hacer el message box acá. Vamos a hacer la función test, message box. El dígito verificador es, y acá le vamos a concatenar, entonces, X. Porque ¿qué estoy haciendo yo? Para que entendamos. Aquí llamo a la función, y la función se ejecuta, y acá me devuelve. Y lo que me devuelve lo guarda en X. Entonces yo acá voy a mostrar el valor de X, que sería lo que me retornó la función. Ahora sí, vamos a ejecutar. Y me dice, el dígito verificador es 3. Estamos en lo correcto entonces. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda, muchachos, con la función que vimos anteriormente? ¿No? No, profe. Perfecto. Ok, pensando ahora, con esto ya, aquí nos faltaría, para cerrar esta parte, lo que nos faltaría es, si se acuerdan ustedes, ¿por qué creamos esta función? Porque antes de hacer el ingreso, teníamos que validar que el root fuera válido. Entonces nosotros lo que tendríamos que haber llamado ahora a la función, sacamos acá este valor, llamamos a la función, y si lo que nos retorna acá es igual a lo que está acá, entonces lo dejamos ingresar. ¿De acuerdo? Si no, decimos error. ¿De acuerdo? Veamos, nosotros hicimos la función ingresar. Acá está la función ingresar, ¿cierto? Que decía, si formulario range C14.value es igual a solicitud sin conflicto, entonces pasaba. ¿Sí? Habría que ver otra cosa más ahora. Habríamos que hacer un AND, ¿cierto? AND. Validar db. ¿Le pusimos? Sí, validar db. Es igual a, y aquí vamos a ver lo siguiente,
Nosotros estábamos trabajando, tenemos que decirle que saque este valor y saque este valor. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en formulario 2. Formulario 2, C6 y F6. Entonces, para que no tengamos problemas, antes de... es igual a... coloquémosle dígito. ¿Ya? Ahí no me va a reclamar. ¿Ya? Entonces, yo voy a crear acá una variable llamada dígito as string. La tengo que guardar como string porque lo que me va a devolver la función es un string. Y si yo lo voy a comparar, tiene que ser del mismo tipo de dato. Y voy a crear acá root as string también. ¿De acuerdo? Y ahora le voy a dar valor. Root va a ser igual a cheats. Voy a ir a la cheats, digamos que se llama formulario 2. ¿Sí? Punto, usar el range, o podría usar el cells, pero en este caso el range era C6. Punto value. ¿Qué estoy haciendo con eso? Es, anda a la hoja formulario 2, anda a la celda C6, saca el valor, y ese valor asígnalo a la variable root. Entonces yo perfectamente podría copiar todo eso y colocar acá dígito. Va a ser igual a lo mismo anterior, pero acá en vez de range C6 vamos a colocar F6. ¿De acuerdo? Ah, sí, copié dos veces igual. Entonces, dígito es igual a la hoja, formulario 2, rango F6, valor. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Saqué los valores del formulario. Ya antes de ir a ingresar, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Si el formulario se dan cuenta, formulario 2.rango C14 es igual a solicitud sin conflicto, voy a entrar. O sea, cuando coloqué un AND, el AND me obliga a que las dos condiciones sean verdaderas. O sea, si en la celda C14 dice solicitud sin conflicto y acá llamo a la función validar root y le paso la variable root, que la acabamos de definir, que root sería el valor que está en esa celda, ¿sí? Si ese validar root es igual al dígito, entonces paso. Y si no, acá en el else, no se puede registrar una solicitud con conflictos. Bueno, acá podríamos validar acá otra cosa. Porque para dar una retroalimentación más certera, tendríamos que ver lo siguiente. Si validar db, tengo que volver a llamar porque no la guardé, podría haberlo guardado arriba y haberme ahorrado llamarla de nuevo, pero como no la guardé en una variable, tengo que volver a llamar. Validar db root es igual a dígito, then si el root correspondía al dígito, entonces llegamos acá porque la solicitud tenía conflicto. ¿Ya? Pero si el root no es igual al dígito, la validad root no es igual al dígito, entonces llegamos acá porque el dígito estaba mal. O sea, el root es válido. Debe ingresar un root válido. ¿Para qué hago esto? Porque fíjense, yo acá como coloqué un AND, para pasar a ingresar se tiene que cumplir dos condiciones. Que la solicitud sea válida o que el root sea válido. Si no se cumple, me voy a salir. Pero cuando sale y yo llego acá al else, a este else, yo aquí no sé cuál de las dos condiciones falló. ¿De acuerdo? Como no sé cuál de las dos condiciones falló, tengo que preguntar, oye, ¿el root era válido? Si el root era válido, entonces digo, oye, falló la solicitud sin conflicto. Falló porque la solicitud estaba con conflicto. Si el root no era válido, entonces va a decir, oye, debe ingresar un root válido. ¿Me expliqué? Simplemente para darle una información más certera. Si no quisiéramos dar información certera, acá en el else podríamos haber puesto message book o no se pueden registrar solicitudes con conflicto o con root inválido. Entonces ahí el usuario tendría que validar si está con conflicto o está con root inválido. ¿Me explico? Sí, se entiende. Ya.
entonces con eso ya tendríamos lista la actividad, esta actividad que le había dado de tarea, o sea, no que tarea, que la trabajamos acá en clase. Con eso estaríamos listos con este ejercicio práctico 2. ¿Sí? Nos pueden agregar después procesar solicitud. ¿Sí? Esto también lo podemos hacer. Pero antes, quiero saber si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ya, si no hay dudas, quiero, antes de pasar, que les va a servir mucho para su tarea, quiero terminar de ver. ¿Ustedes conocen el objeto offset o el objeto desref? Yo no, profe. Ya. ¿No? Esta es la función, bueno, más que la función offset o función desref también es la usan bastante como una función de búsqueda, y es cuando ustedes quieren dar referencias. Ustedes separan en sobre todo cuando crean macro, cuando ustedes trabajan con esa fórmula R1C1, es como trabajar con la función offset, que significa que ustedes están parados en una celda, y a partir de la celda inicial, como que te dan la referencia hacia donde, de los movimientos. Por ejemplo, si tú dices, te paras en una celda, y esa es tu celda de referencia, y aplicas la función offset, y te mueves hacia arriba, va a ser en negativo, porque este es tu punto 0, y si subes es negativo, porque estás retrocediendo. Si bajas en filas, vas a estar positivo. Lo mismo, en esta posición, si avanzas a la derecha, para las columnas, van a ser positivas las columnas, y si avanzas hacia la izquierda, van a ser negativas. Ese es como el concepto del offset, ¿ya? La función offset recibe generalmente 3 parámetros, que son los obligatorios, y estos que están entre corchetes serían los parámetros que son opcionales. Entonces, se dan cuenta de la función desref en español, si ustedes tienen en inglés, tienen que colocar offset. Entonces, ustedes colocan acá offset, la referencia. ¿Cuál es tu celda de referencia? Ustedes colocan, por ejemplo, A1. Entonces, a partir de la celda de referencia A1, si acá coloco fila 5, significa que de esa referencia bajo 5 filas. ¿De acuerdo? Y después la columna tanto, avanzo. Entonces, te puedes generar un rango. La función de offset o desref se usa principalmente para generar rangos de referencia, ¿ya? Y con esta función ustedes pueden generar rangos dinámicos, ¿de acuerdo? ¿Qué me refiero con un rango dinámico? Un conjunto de celdas. Ese es un rango de un conjunto de celdas. Estas opciones que están por los dos parámetros finales, que son optativos, me dicen el alto, la cantidad de fila que yo quiero que me entregue, y el ancho, la cantidad de columnas que quiero que me entregue. Son opcionales. Si no la entregas, te va a revolver una celda en particular. ¿Sí? Si tú le entregas un alto, te va a entregar un conjunto de celda, pero a través de la columna. ¿Sí? Si tú le entregas solamente el ancho, te va a entregar la cantidad de filas hacia el lado, digamos. ¿Sí? Te va a entregar una fila hacia el lado, porque va a tomar columnas. ¿De acuerdo? ¿Para qué les explico esto? Por lo siguiente. Quizás ustedes, cuando estén pensando por ejemplo, en su proyecto, en su tarea que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Ustedes van a crear, por ejemplo, podrían crear este elemento. Espérense, ahí sí se va a cambiar. Podrían usar el combo box, o el cuadro combinado, que ustedes le llaman, ¿cierto? ¿Se acuerdan que los cuadros combinados estaban ahí? Y ustedes decían, oye, este cuadro combinado lo quiero enlazar a una cierta celda. Supongamos que ustedes tienen ahora a Solange, después tienen a Jennifer, después tienen a René y Richard. ¿Ya? Vamos a dejar a José Luis para el final. Supongamos que ustedes tienen esos datos nomás por ahora y todavía no ingresaba José Luis. Supongamos eso. Entonces ustedes dicen, mira, este cuadro lo voy a asignar, botón derecho, formato, y yo quiero que se cargue con los datos de acá. Acá están los estudiantes que van llegando a la clase. ¿Sí? Y este valor, cuando yo seleccione, recordemos que ustedes tienen que asociarlos a un valor, vamos a decir que sea el K. Y listo. Con eso estamos casi listos. Entonces, fíjense, ¿qué hacen ustedes? Mira, yo voy a seleccionar a Jennifer, y Jennifer está en la posición 2. Selecciono a Solange, está en la posición 1, y estaríamos ok.
estaría funcionando, Richard 4. Ah, pero justo después llegó José Luis a la clase. Entonces, ahora, oye, no se me actualiza este cuadro combinado. Pero que fome. Entonces, cuando yo esté haciendo un cuadro combinado, por ejemplo, quiera hacer búsqueda, o quiera hacer la opción de modificar, que es una de las cosas que ustedes tendrían que hacer para la tarea, ¿cómo hago? Porque ustedes van a hacer a lo mejor este cuadro, lo van a usar para buscar a la persona. Quiero modificar los datos de Jennifer, yo busco el ID, o en este caso el nombre, que sería lo único, lo busco, y en base a esto saco los datos. Pero si yo he agregado nuevas personas, este cuadro no se me va a actualizar. ¿Qué tengo que Profe, hacer? una consulta. Si ese rango donde van a estar los nombres se deja como tabla, ¿tampoco se va actualizando automáticamente? Tabla, tú dices acá aplicarle formato tabla. Sí. La tabla normal, la que está en insertar. ¿Este? En insertar, oh, debería ser el mismo, no sé si es el mismo. Pero ¿Así? sí, si selecciona, por ejemplo, el rango solamente donde está hasta Richard. Si ahí uno va agregando nombres hacia abajo, después eso no tampoco se va actualizando en el. Pero, ¿y cómo lo Ahí. vas a, cómo lo enlazarías acá? Porque tú De dices, la misma forma. Lo que pasa es que esa duda tengo, no sé si funcionará, pero ya, pero dime las instrucciones, pues. Yo ejecuto lo que tú me dices. ¿Era lo que o quería sea, hacer con eso, no? A selecciona ver, lo mismo, pero ahora con el formato tabla. Y si agrega un nombre abajo, ya, no sé si va apareciendo allá. déjame hacer control Z. Ouch. Hizo mucho control Z. Sí. Control I. Le saco la sala. Hoja 1, hoja 2. Aquí. ¿A dónde está? Me fui para otro libro, parece. Sí. Sí, estaba en otro libro. Acá está. Seguimos estando José Luis fuera. Tú me decías que seleccionara los datos. Sí, y lo dejamos como formato tabla. Ya. Tú me decías insertar, ¿vale? Para que tú me digas que es Si ven insertar insertar, tabla, tabla. que al final es lo mismo. De B2 a B6. Aceptar. Sí, Perfecto. y ahora seleccionar los datos estos que están ahí y después ir agregando más hacia abajo a ver si es que los va actualizando. No sé si los va Ya, a actualizando. ver, vamos a ver. Vamos a colocar acá formato de control y vamos a asociar todos esos datos, ¿cierto? Y cerramos. Y lo único que le actualizamos. Entonces ahora sí debería aparecer José Luis. Si Perfecto. agregamos una persona, Agreguemos a Pedro. ¿Sí? Y entonces ahora, mira, sí, sí. más Lo que sencillo. pasa es que lo dije por esa conclusión porque el DREF lo ocupaba para las tablas dinámicas, cada vez que iba agregando datos, para que se me vaya actualizando la tabla dinámica y no tener que estar cambiando en el rango de origen. Entonces, buscando en internet ese tipo de cosas, llega a la conclusión de que si se le asigna una tabla, se te va a ir actualizando. Sí, que debe trabajar que debe trabajar con los Desres. Ahora, Sí, fíjate, ya, qué bueno, te agradezco el aporte. eh, Ahí ayudo harto a los compañeros para la tarea porque ahora está sencillo, porque ya resolvieron el tema de cómo cargar el combo box, porque ahora para modificar es simplemente, ¿en qué sería el modificar? Ustedes toman al nombre, tendrían que después crear una función que vaya a buscar el nombre acá, o usen la función coincidir, no sé, ustedes van a buscar el nombre acá, lo encontraron René, René está en la posición 5, o sea, tendrían que ir a buscarlo a la base de datos. Creo que tengo por acá alguna parte, una base de datos, para que entendamos. Si acá estoy seleccionando, por ejemplo, a Mesa Barrera, ¿cierto? Yo tendría que ir a buscar acá encontré Mesa Barrera, y está en la fila 3. Entonces, en la fila 3, si ustedes modifican algún certamen, yo debería modificar acá en la fila 3. ¿Qué tendría que hacer yo? Buscar acá, por ejemplo, certamen 2, quiero modificar el certamen 2, que estaba mal corregido, y uso 78. Entonces, lo que haría yo es, voy acá, saco esta opción, con esta función llamo a la función buscar, para que me entregue la fila, la encontré, está en la fila 3. Ese es el valor que me devolvería. Entonces yo lo que haría después simplemente es, como ya tengo la fila donde tengo que buscar, voy a buscar los valores que son distintos a 0. Ya, 78. Entonces 68, fíjense, este está asociado al nombre, este está asociado al certamen 1, este está asociado al certamen 2. Entonces, como este es distinto a 0, significa que yo acá en el certamen 2, porque este era 1, este 2, ahí está. Acá debería haber puesto 78. Eso es lo que tengo que hacer después, programarlo para que pase eso. Entonces, por eso, con lo que hizo su compañero, que el problema era que
ustedes cuando cargaban acá, se producía ese tipo de cosas de que no se actualizaba el combo box. Qué buena la idea de la tabla. La verdad yo no lo había pensado. Pero lo que yo les decía a ustedes, que a lo mejor va a ser lo mismo, desde el punto de vista de que te estás pasando un desref, un rango dinámico. Fíjate acá, en el rango dinámico, yo acá le voy a quitar un poco la sal. Control Z. ¿Y por qué se viene ahora? Ya, Control Z. Parece que no sé por qué se viene al otro libro. Le vamos a quitar el formato. Vamos a ir acá entonces a diseño tabla en rango. Ya. Perfecto. Ya no está en el formato tabla. A ver si yo digo acá María. Ah, sigue estando en formato tabla. ¿Y por qué? ¿Dónde está la herramienta? Mm, tendríamos que ir acá a insertar. No apareció herramienta tabla. Se borra la herramienta tabla, pero me sigue trabajando como tabla. No, tabla. Bueno, ya, no importa. Se borró el formato de la tabla, pero lo sigue trabajando. Pero lo que les quería mostrar yo con el DESREF, muchachos, para que ustedes entiendan, vamos a mezclar dos cosas con el DESREF. Vamos a generar un rango dinámico, por si acaso ustedes en el trabajo lo necesitan. Para generar un rango dinámico, ustedes pueden hacer uso de lo que son los nombres. Ustedes, cuando cuando ustedes usan la propiedad de los nombres, lo que están haciendo es a un conjunto de celdas la van a referir por un nombre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo acá lo que voy a hacer es, voy a crear un nuevo, ¿cierto? Y yo lo voy a llamar, por ejemplo, estudiantes. ¿Sí? Así lo voy a llamar a este rango. Y el rango va a estar acá abajo. ¿Se refiere a qué? Y acá yo voy a usar el desref. El desref dijimos que tenía 3 parámetros obligatorios. Era el origen, la referencia, ¿cierto? Después venía cuántas filas de columnas quería moverme. Yo no me quiero mover, coloco 0 filas, 0 columnas. Pero después venía un dato importante que era opcional, que era la cantidad, la altura que yo quería que se moviera. ¿De acuerdo? Y esta altura, nosotros ¿cómo la vamos a obtener? Vamos a usar un contara. ¿Qué es lo que hacía la función contara, muchachos? Cuenta los datos de texto. Los datos de texto, ¿cierto? Justamente tenemos los nombres, entonces vamos a hacer contara y le vamos a decir que cuente desde esta posición los puntos B. ¿De acuerdo? Ahí cerrar el contara, ahí cerrar el desref y le damos a aceptar. ¿Sí? Entonces ahí quedó. Entonces fíjense ahora, yo voy a borrar acá a Richard. ¿Sí? Y también se borra de acá. Voy a agregar a Manuel, que acaba de llegar, que está en la sala. Entonces agrego y, ojole, no se me agregó. Vamos a revisar. No se me agregó, espérense. Voy a ir a datos. Como lo creé. Hay que tener cuidado así con esto, porque es bien jodido cuando ustedes se mueven. Desde la B3, 2 puntos, hasta la B. Sí, está bien. Desde la... Oh, eso es lo que les digo. Espérense de nuevo. Modificar. Ahí está. Desde la hoja 1, que estamos bien, desde la posición B3, que es la que estamos buscando, quiero que se mueva 0 hacia abajo, 0 hacia el lado, y vamos a hacer la función contara. Sí.
Ya, déjenme, a lo mejor me está molestando el formato tabla ahora. Puede ser que eso sea. Déjenme ir a quitar por completo. No sé si quedó con formato tabla o no, pero exactamente. Sin relleno. No, pero sigue habiendo un formato. En borrar formatos, profe, en donde está la gomita ahí mismo, arriba, donde están los filtros de edición, Ahí. ahí puede borrar lo que es formato. Lo uso mucho. En formato Borrar nomás. formato. No, igual Sí. que sí, así. Sí, a mí me ha pasado borrar contenido, comentarios, borrar hipervínculos. Pero a mí, yo le quitaba, yo no sé por qué no se quitó ese formato tabla. Cuando yo me iba a la herramienta de las tablas, a ver, déjame ir a tabla nuevamente. Formato. Mm. No sé por qué no se borró. Yo le colocaba en el formato de las tablas, lo dejaba como esa opción que me dio, que era dejarlo como formato X, y se borraba todo lo que era la tabla. Yo no sé por qué no se borró, qué hicimos distinto en este formato tabla que le dimos. A ver, formato condicional, usa reglas, valores, borrar. Pero no borra. No borra. Ya, pero lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer referenciado acá para ver si el problema de control C, control V. No, sigue copiando el formato. Ah, pero tengo la opción que solamente valores. Pegar valores. Está bien. Ahí está pegado solamente los valores. ¿Se dan cuenta? Si yo agrego acá Juan, no pasa nada. Perfecto. Ya. A ver, repitamos entonces. Vamos a crear otro cuadro combinado. Ahí vamos a ver cómo le quitamos el formato al otro lado. A este cuadro combinado le vamos a asignar esto. Y a este vamos a usar lo que hablábamos anteriormente de los nombres. Le vamos a agregar un nuevo que le vamos a llamar estu2. Vamos a decir que es la función desref. ¿Sí? La función desref que me recibe el primer parámetro de donde quiero buscar, ¿cierto? 0, 0. Y después yo digo que usemos una función contara. La función contara queremos que busque desde la posición de 10 hasta el resto de la tabla. ¿Sí? El cierro. Y ahí está estu2. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hago ahora es, puede ser, ya, no he dicho nada. Formato control, ¿cierto? Voy acá, nada que ver, no tengo que hacer nada acá. Se llamaba estu2. Y lo vamos a usar a esta. Y le damos a aceptar. Entonces si yo veo ahora, aparece solamente Solange. Déjenme ir a ver el nombre. Modificar. Hoja 1. Desde la G14. A ver, hay un error ahí. Modificar. Se dan cuenta que acá dice G14D, pero ahí debería decir, en vez de decir D, debería estar la G. Por alguna razón siempre se me termina cambiando, así que tengo que tener cuidado ahí. Aceptar. Y ahí sí, supongo que está bien ahora. Entonces, déjenme formato de control. Se llama estu2. Aceptar. Y no, por alguna razón no se sigue modificando. Modificar. No. Modificar. Estaba bien delante de la D. Yo estaba mal. Quiero ir de la D10. Voy a contar desde la D10 hacia abajo. Y en el rango es ese.
a aceptar. Déjenme probar una cosa. Si yo coloco es igual a estudiantes, estu2, ouch. Estu2. Solamente se carga Solange. Me está fallando algo, muchachos. Le vamos a dar, para no perder más tiempo, muchachos, vamos al break. 15 minutos, ¿les parece? Y regresamos, y ahí los voy a tener resuelto, les voy a decir qué me estaba pasando, para no dejar los pegados. Son las 8:30, 8:45 volvemos, y vamos a comenzar a trabajar en la tarea que tienen que entregar la próxima semana, el día viernes antes del certamen, ¿de acuerdo? Ya. Ya. Nos Profe, vemos, la muchachos. última tarea. Es la última tarea. Ya, porque yo me había metido a la plataforma antes y había otra tarea. Esta la cambiaron, ¿verdad? La tarea anterior que estaba era no era de ustedes, era la que se cargó el semestre pasado, digamos. Esta es la que ustedes tienen que hacer. Ahora, si la desarrollaste en la otra, está dentro de lo que te se pide. Tenés que elegir un certamen, o sea, tenés que elegir un formulario y aplicarle las cosas. No, no, porque había una tarea que se entregaba, que usted dijo que le iba a subir muy anticipadamente. Inclusive aún no pasaba la materia, que era de funciones igual. No entendí, Jennifer. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Había otra tarea que estaba subida. Una tarea que subió hace como 3 semanas. ¿Cuál tarea era? ¿La de un Excel? O veámoslo a la vuelta. Si la tienen hecha, trabajamos en esa. A mí como ustedes gusten. yo creo que esa era más compleja, ¿cierto? Sí. Sí, yo vi que esta es un poquito más fácil de hacer. Ustedes eligen. Yo, Y la otra tenía más formularios, eran como 3 formularios. la otra tenían que hacer ingresar, eliminar, y por eso le quitamos un poco, porque dijimos ya, estamos a final de semestre, no, ¿Por qué Tenemos tanto, que- cierto? sí, Ya. tenemos que Ya, aprender de nuevo. bien. Ustedes, pero si ustedes la quieren hacer, o si ustedes ya la hicieron, No, yo no quiero hacer eso. ustedes, No, yo tampoco. así Sí. que, Sí, vale. pero como les digo, esa otra tarea estaba ahí. Ya chicos, vamos al break, volvemos. Que estén bien. Déjenme parar un poco la... Ok, anteriormente lo que les mostraba yo, y que era lo que no funcionaba, que ahora sí está funcionando, era que yo, en vez de dar la columna completa, puse que partiera de la columna, por ejemplo, de la posición de 10 hasta el final. Eso es lo que me estaba marcando error. Tenemos que dar la columna completa sí o sí. Es decir, si yo me voy acá al administrador, y ahí está estudiantes 2, ¿cierto? Me voy a modificar, se van a dar cuenta que yo puse contara de toda la columna. ¿Ya? Y ahí va a identificar los que son distintos. Entonces, los que son distintos me va a indicar que hay un valor, y ese es el alto. Porque al fin y al cabo, el contara va a contar en toda la columna, pero me va a contar solamente los que son distintos de vacío, porque el contara me cuenta dónde hay texto. Entonces, como me va a contar, por ejemplo, el contara me va a entregar acá, el contara me va a entregar acá 4, 5, 6, 7, me va a contar 7, ¿cierto? Yo le dije que partiera de acá, de la posición de 10. Veamos a ver el desref. Fíjense acá, el desref parte desde la hoja 1, posición de 10. No quiero que baje ninguna fila, ni suba ninguna fila, tampoco columnas. Pero sí quiero que me devuelva un ancho, porque acuérdense que el desref me devuelve una referencia a un rango. Y acá estoy diciendo que el contara, me va a contar en toda la columna D. Y dependiendo de las celdas que estén vacías, o sea, que estén con datos en la columna A, me va a dar, en este caso me va a dar 7. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa es la altura. ¿La altura desde dónde? Desde la posición de 10. Entonces, desde acá, una altura 7, por eso me devuelve, me retornaría todo esto. Entonces, para que veamos cómo se recargaría el otro, teníamos el inicial era estudiante, habíamos puesto desref desde la columna B3, era de acá, ¿ya? Y acá teníamos esto, habíamos puesto B3, ¿se dan cuenta? Entonces acá hay que hacer esto. Por alguna razón, ahí, desde la
desde la columna B, ¿de acuerdo? Y vamos a agregar que sea desde la posición 2, ¿ya? Porque ahí pusimos columna 1, por alguna razón pusimos columna 1. Y le vamos a dar cerrar. ¿Sí? ¿Debe guardar? Sí, quiero guardarlo. Entonces ahí está columna 1, ¿cierto? Entonces ahí estaría el... Si nosotros colocamos ahora acá, igual a estudiantes, que se llamaba... Nos va a mostrar... Ay, no me guardo los estudiantes. Estudiantes. Y ahí me muestra todo lo que estaba anteriormente. ¿Ven? Y si yo... Bueno, aquí se van a pisar las... Se van a pisar las... No quiero que se pisen. Voy a colocar acá. Es igual a estudiantes. Ah, no me toma el TAF. Estudiantes. Ahí me mostró todo, Manuel Cid. Fíjense, si yo agrego ahora a Paula Sofía, se agrega automáticamente. Entonces, con esta forma, podemos precargar acá, en este caso, Si agregamos ahora Manuela. Va a aparecer Manuel. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Con el desref, acabamos de crear un rango dinámico. ¿Cómo se crea el rango dinámico? Tenemos que darle nombres a donde están los datos, y acá en el se refiere a, usamos la opción desref, que como es un rango dinámico, decimos desde dónde queremos que empiece a contar. En este caso sería B2, ¿cierto? Acá, este caso sería B2. No quiero que se mueva hacia el lado ni hacia abajo, por eso colocamos los dos ceros, y después usamos la función contara, y acá en la función contara colocamos toda, ¿ya? Colocamos toda la... colocamos toda la columna B. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es todo. Entonces después, para enlazarlo, nosotros nos vamos a nuestro cuadro, seleccionamos acá estudiantes, se llama el rango de nombres, le dimos que se llama estudiante, y le damos a aceptar, y entonces nosotros podemos ahora movernos acá con columna 1, voy a decir que columna, y podemos bajar. ¿Sí? O que nos agregaron algún espacio en blanco ahí, que serían estos espacios en blanco de arriba. ¿Ya? Ah, porque está está toda la columna. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Muchachos, ¿hay alguien ahí? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿para qué era esto? Porque ustedes cuando hagan el formulario de búsqueda, o sea, tienen que hacer, acuérdense que la tarea es, tienes que crear un formulario en el cual van a tener que usar dos formularios, yo creo. Uno para hacer el ingreso, y no sé si les va a servir el mismo formulario para hacer la modificación. Puede que lo usen colocando el otro botón. ¿Ya? Entonces lo importante es que ustedes van a tener que usar un formulario de... No creo que les sirva el mismo formulario. ¿Por qué? Porque en el formulario de ingreso, ustedes van a tener que tener algo así. Espérense un poco. A ver. Profe, está un poco confusa la tarea. ¿Por qué está confusa, Richard? ¿Qué te confunde? A ver. Porque yo tengo que deducir cuántos formularios tengo que crear, ¿cierto? Yo te estoy diciendo que tienes que crear dos máximo, dos mínimo, Ah, que se parecen en lo mismo. ¿Por qué te digo que son distintos? Porque mira, tú para ingresar necesitarías algo así, un formulario como este. ya. Para ingresar vas a necesitar un formulario donde tú ingreses el nombre, porque es un nombre nuevo. No va a estar precargado el nombre. ¿Me entiendes o no? El apellido. Tendrías que colocar acá inicio, correo automático. Podrías colocar, por ejemplo, Delgado, y bueno, aquí nombre, colocarías Richard, ¿de acuerdo? Después colocaría las notas,
y acá debería haber un botón guardar. Tú le colocas guardar, y ¿qué tiene que hacer tu formulario? Este botón, esta macro, porque acuérdate que tú vas a ir asociando todas estas cosas acá al lado. Entonces, por ejemplo, ya colocaste un 67 y colocaste un 80. Ya. Y acá vas a tener un botón, por ejemplo, un botón llamado guardar, que por supuesto, ustedes pueden, si le quieren dar una mejor interfaz, puede que lo sea un botón. Ustedes podrían irse acá a inicio, muchachos, o sea, a insertar, y ustedes tienen la opción de ilustraciones, pueden colocar una forma, ustedes eligen la forma, por ejemplo acá, y le ponen, por ejemplo, guardar, ¿de acuerdo? Ustedes le dan el color que ustedes quieran, lo pueden, entre comillas, amononar como ustedes gusten, o también en la misma opción insertar, se pueden ir a ilustraciones y buscar iconos, o sea, pueden insertar imágenes también, si ustedes quieren. Acá en iconos ustedes tienen la opción de buscar disquete o adhesivos. Ustedes se dan cuenta, ahí está el gusto de ustedes que ustedes quieran. Pueden buscar acá alguna cosa que represente. No sé si estos adhesivos les va a servir para guardar alguna cosa. Pero acá pueden ir buscando algo que les parezca interesante, o sea, de su agrado. Ahora, ¿por qué les digo ilustraciones? A ver, está un poco lento mi... Acá tienen ilustraciones para buscar... y acá tienen un buscador también, ¿cierto? Trama, galaxia, educación. Por ejemplo, en educación les van cargando, no sé, tienen que buscar un disquete para guardar registro. Ustedes elijan. Les voy a cargar. A ver. No me gustó ningún icono de los de acá. Veamos, es que es muy interesante. Si no, voy a tomar cualquiera para que ustedes se den cuenta cómo se usaría. Ya, talento. Ya, voy a usar este, no, mala suerte. Lo vamos a insertar. En vez de colocar un disquete, obviamente como era una cosa, se agregó algo bien grande, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer, lo pueden achicar. ¿Ya? Y lo pueden dejar ahí como un icono, y ustedes lo que van a hacer es, botón derecho a ese icono, asignar macro. Ya a esa macro le pueden, por ejemplo, le pueden colocar la opción de modificar, o le pueden colocar la opción de insertar. ¿Ya? Acá están cargadas todas las macros, porque están de todos los libros abiertos. Si yo quiero de este libro, en este libro creo que está solamente modificar, que todavía no la hago, y recorrer también. Entonces podrían asociar, por ejemplo, test, ya, esa. Entonces se dan cuenta, ahora cada vez que yo pinche acá, se va a ejecutar la macro test. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Que es lo mismo que para los botones. Entonces ustedes a su formulario le pueden agregar botones, o le pueden agregar iconos, o le pueden agregar, digamos, ilustraciones. ¿De acuerdo? Ya. Entonces te decía Richard, tú lo que tienes que hacer, la primera que sí o sí tienes que hacer es grabar. Esta la hicimos la semana pasada, ustedes vieron el video, y lo que tienen que hacer es hacer un video, una macro que tome estos datos hacia abajo y te los lleve a una hoja acá, o en esta hoja que está acá, donde va a decir el apellido, coloco el apellido ahí, coloco el nombre acá y coloco las notas acá. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, Richard. A ver, yo digo que está confusa la tarea, porque no es específica. Yo podría agregar un formulario con un solo campo nomás. Igual cumpliría. Si tú dices que cumples, yo te digo que tienes que usar 3 objetos, al ¿Por qué menos. no cumplo? Pues si no está especificado en la tarea, yo puedo agregar un campo. Pero dice ahí que hagas un formulario con 3. Al menos que 3 sean objetos. 3 objetos. Ya, pero ¿qué significa 3 objetos? Un 3 de botón, estos. 3 de esos. 3 Distintos. 3 controladores distintos. Distintos. ¿Dónde dice distintos? Dice un control formulario, al Bueno, menos. Richard, es sencillo. Yo lo quise hacer, te lo voy a explicar en una forma, Richard. Ya. Yo lo quise hacer así para que cada uno hiciera el formulario que desee. Si tú quieres una tarea específica, te puedo subir la tarea que estaba anteriormente.
No, Es no, no, específico. no, pero lo que trato es que no dice, por ejemplo, validación de datos. ¿Ninguna validación de datos? No, yo te estoy pidiendo, fíjate, te digo, en tu tarea tienes que usar, tienes que crear para tus formularios, tienes que usar al menos tres objetos de estos, de acá del programador, estos que no sean ActiveX, controladores de formulario. Tienes que usar al menos Ya. 3. Después te digo que tienes que hacer la funcionalidad de ingresar y tienes que hacer la función de modificar. Y te digo que tú uses las subrutinas que tú quieras, pero me tienes que crear funciones. Te especifico eso. Eso es lo mínimo. Ya. Eso es lo mínimo. Si tú cumples con eso, vas a tener el 100. Perfecto. ¿De acuerdo? No, yo lo hago porque no aparece, por ejemplo, ningún tipo de validación de datos, solo... Es que sí, ahí está la gracia, que tú te le va a ocurrir la validación, la vas a hacer con una función y la validaste. ¿De acuerdo? Ya. Yo te podría agregar muchas cosas más, pero te estoy diciendo, lo estoy haciendo para que No, ustedes sí, aprendan. O la sea, tarea me gusta la tarea porque es pequeña, pero quisiera saber si eso, y lo claro, que no sé. y lo que vamos a hacer ahora, justamente en este momento, es que vamos a crear grupos y yo me voy a ir paseando para que cada uno me defina y dejemos más o menos un alcance. Si eso Puede es ser de difícil. cualquier cosa, por ejemplo, ¿qué podría ser yo? De tu No pega, por sé, eso lo dejé ingresar abierto. libros. ¿Ah? Ingresar libros. Ingresar libros, ingresar deudas, ingresar consultas, horarios de tu agenda, no sé, pues, tú defines las cosas que sea de tu agrado. Ya. La idea, chiquillos, con la tarea es como no generar el contexto de cotidianidad y que ustedes también lo puedan aplicar como un proceso que ustedes tengan en los trabajos, por ejemplo. Porque no sé, pues, yo recuerdo cuando yo hice mi práctica en recursos humanos que necesitaba un formulario, por ejemplo, para poder guardar la información de los tests psicotécnicos que se le hacían a los operadores de grúa. Entonces, ahí, por ejemplo, la idea es crear como el formulario en donde se ponía el nombre del operador de grúa, el root, a qué empresa externa pertenecía, a qué tipo de dotación iba a pertenecer, entre otras cosas. La idea es que ahí ustedes utilicen, como dice la tarea, los controles de formularios, que a lo menos sean 3. Ahí dice 3 objetos diferentes, o sea, la idea es 3 controles de formulario, pueden ser botones, pueden ser listas, pueden ser campos en donde ustedes llenen texto. Ahí en la parte donde aparecen los controles ustedes tienen para poder elegir. Entonces ahí, dependiendo del contexto que ustedes quieran darle, es cómo van a tener que hacer el formulario. Eso es como lo más importante, entender el contexto del formulario para poder decir, ya, por ejemplo, si yo estoy creando este formulario de dotación, yo voy a entender que el primer formulario me va a servir para poder guardar la información de este operador de grúa. Yo, mira, ya tengo una idea. Profe, mira, yo le planteo lo siguiente, por ejemplo, ingresar usuario. Nombre de usuario, ¿cierto? Caja de texto. Tipo de usuario, con el cuadro combinado y un checkbox para decir está activo. ¿Estaría bien? Cumple con las condiciones. Perfecto. Vale, eso es. Eso es lo que te quería decir. O sea, ustedes lo adecúen. Yo no lo quise calzar porque yo pensé que ustedes están con tiempo y ustedes lo pueden adecuar a su trabajo. Ustedes vieron la tarea anterior. La tarea anterior era, nosotros te especificábamos un formulario de venta, pero dijimos, oye, a lo mejor a ellos no les va a servir si no van a hacer un formulario de venta. Por No, eso dejamos yo la quería libertad. entender solo el alcance. Solo el alcance. Sí, vamos a generar los grupos Ya. para ir dando y ahí vamos a ir viendo qué va a hacer cada uno y vamos a ir dando feedback. ¿Ya? La idea es que al menos se lleven la interfaz hoy día para yo también saber lo que van a hacer y tratar de ayudarlo un poco, a orientarlo lo que tendrían que hacer para que el próximo viernes lo puedan entregar. Recuerden, muchachos, que el próximo viernes es el certamen, por lo tanto esta es la última clase. ¿De acuerdo? El próximo viernes el certamen parte a las 7:05, va a terminar a las 21:45 y el certamen va a ser muy parecido a la tarea. Les vamos a dar un formulario, ahora sí, nosotros vamos a ser más específicos, Richard, en el certamen, porque en el certamen vamos a querer medir lo justo y necesario, ¿ya? Entonces te vamos a dar un formulario y te vamos a decir qué función queremos que uses para ese formulario. Va a ser un alcance más acabado, ¿de acuerdo? Así que hagan la tarea a conciencia. Si ustedes están haciendo la tarea, significa que en el certamen no deberá irles mal. No, sí, la tarea me gusta, solo quería entender el alcance, solo eso. No, por eso te digo, te estoy diciendo que se entendió los contextos para ambos lados y eso, solamente ustedes tienen el alcance que ustedes determinen. Y ahora vamos a ir a los grupos para que comencemos a trabajar.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espérenme. Está René, después está Richard, Solange. Ahí está. Nos vemos, vamos a ir pasándonos por la sala ya. Manuel, te voy a asignar el co-host. Ya, profe. Dime si te puedes mover. Aún no me aparece, profe, el co-host. ¿No? No. Ahí sí. Perfecto. Jennifer. ¿Está por ahí? Sí, profe. Cuénteme, ¿qué piensa hacer? ¿Ha pensado o le doy un tiempo para pensar y después regreso? ¿Vamos a estar solos? ¿Cómo solo? ¿No hay nadie más? Es que estamos por sala. Usted está trabajando en una sala particular. Ah, pensé que era así como en grupo o algo así. No, porque ahora la tarea es personal. Ah, ya. Usted va a trabajar ahora en su tarea. Y yo voy a ir pasando por acá, voy a ir a ver otro lado y así sucesivamente. O quiere trabajar con alguien. Yo no sé si usted quiere trabajar con alguien, sacar ideas, la puedo llevar No, por ella, pero la tarea es individual. sí. ¿Le doy tiempo? ¿Lo tiene pensado o no? No he pensado nada, profe. Ya voy a otro lado mientras y después vuelvo, ¿de acuerdo? Para que piensen en el Ok. formulario que va a hacer ese tipo de cosas. Ya. Solange, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, sí. Perfecto. Cuénteme. ¿Tiene pensada la idea o todavía necesita tiempo para pensar la idea y después la vengo a orientar? Estaba buscando la rúbrica de la tarea, no la encontré. La van a subir hoy día, no sé, mañana yo creo. Le voy a preguntar a la... Ay, tengo, tengo la imagen del formulario, pero es muy similar al anterior que habíamos hecho del retiro de AFP. Entonces quería modificarlo un poco para que no se viera igual, Ya. pero ¿Y qué va a hacer? todavía estoy pensando qué tipo de datos son los que tengo que ingresar. O sea, estaba pensando en el ingreso de un trabajador a la empresa, que es Bien. cuando se contratan, pero no sabía si era necesario ingresar todos los datos que nos piden No, cuando contratamos a alguien. hagan un subconjunto. La idea, Solange, es un ejercicio donde tú vas a poner en práctica que entendiste lo que se tiene que hacer y que te va a servir a ti, ¿de acuerdo? No es necesario que si tienes que hacer un campo de 30, llene los 30, ¿de acuerdo? Sino que tú puedes sacar los más importantes. O si no, puedes hacerte una planilla para ti en la cual vas a registrar por ejemplo, un préstamo. O puedes registrar tus reuniones, no sé, cosas cortas que te pueden servir. ¿Me explico? Ya. Sí, Así que te dejo un rato pensar y después vuelvo o ya quieres mostrar el formulario. eh, mostrar el formulario de ¿Qué piensas las hacer? funciones y todo lo... Sí, porque después tienes que, una cosa es hacer el formulario, la idea es que hubieran llegado, yo les dije la semana pasada que llegaran con el formulario más o menos listo para que hoy día hubiéramos empezado a programar y haberte podido ayudar en ese tema. Mire, esto es lo que tengo. Entonces le iba a modificar. Acá le puse que era el sueldo y ahí era la fecha de ingreso.
Ujú. Mm. Y esto era lo que tenía, pero ¿Ya? todavía no hago lo que es el código. Y para hacer el formulario de ingreso también les pide la AFP. Sí, los AFP, salud, sueldo. Ah, ya. Ok, sí, dale, me parece. Acuérdate que tienes que crearte acá donde dice ingreso, tendrías que crearte los campos hacia el lado, para que después tú los tomes y los coloques en el otro lado. Sí. Y esto, estaba buscando lo que mostró recién de las imágenes. No Insertar, sabía si era en esta sí, parte. insertar, sí. Ujú. Este no es el 365, ¿no? No. No. Entonces tienes que irte a insertar. Déjame, buscándote para rayar. Te va a tocar acá, entonces no tienes la opción de icono. Ese, ahí están las formas. Pero ahí tú tienes que elegir, por ejemplo, ese te va a servir a ti, pero no te va a servir todo lo otro de. Ahora, si tú tienes iconos, puedes ir a Ujú. tomar una imagen, agregar la imagen acá, y la imagen darle. Mira, cárgate una imagen. Como cualquiera de estos. A ver. Es que de esto, lo ideal de esto, colócate un emoticono, a ver. ¿Cuál puede ser? Es que si no, el único que te va a servir, si es algo más serio, es ese de arriba. ¿Cuál? ¿No te marca? No, no lo veo. Ahí dice forma usada reciente, al lado. Ese rectángulo, el otro. El otro, ¿Este? el otro. El ¿Ese? rectángulo, no, el rectángulo que está al lado es ese otro, pero que está con las curvas, las Este. esquinas curvas, No. ese, tómalo. Ah, estaban todos debajo. Ah, no sé por qué. Y ahí te lo puedes colocar, por ejemplo, guardar. Ya, mira, botón derecho. Ujú. Y ahí te tendría que ir a asignar macro. Y ahí tú le asignarías una macro que hayas creado, por ejemplo, que sería la macro guardar. ¿Sí? Ya. Ya, trata de avanzar. Voy a otro lado y vuelvo. ¿Te parece? Ya. Ya. Ah, me voy a salir de la pantalla. Listo. Están los grupos, sección de grupos. Ya los vemos. Ok. Richard. ¿Aló? ¿Richard está por ahí? Richard, Aló. ¿cómo va? Bien, bien. ¿Usted alguna duda, alguna ayuda? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo mi formulario. A ver si lo muestro. ¿Cómo se comporta acá? Abajo, si te vas a la parte de abajo de Zoom, te aparece una barra de herramientas. Hay un botón verde que dice compartir pantalla. Y ahí se ve. Y ahí quiero hacer esto. ¿Ya? Un momento. Ya. Te lo quiero poner acá en tipo.
Se me marea esta cuestión. Un poquito. Así. Voy a mover esto. Es que, eso. Ya. Este no sé por qué se duplicó, ¿ah? No, pues, botón derecho. Ya. Eso quiero hacer. Este Ya. nombre va a ir acá arriba, que va a hacer eso. Faltaría el tipo, ¿cierto? Sí, yo te recomiendo lo que te decía recién, que para el agregar no vas a poder usar ese lista de El mismo, desplegable. sino que voy a tener que hacer dos. Sí, porque Y el ahí uno para estarían los agregar. tres, porque 1, 2, 3, ¿cierto? Este de acá no cuenta, ¿cierto? Sí, cuenta como texto. Estás manejando Ah, una sí cuenta. celda. Y esto sería nivel de acceso. Por ejemplo, voy a dar así. Ujú. Tipo de usuario. Y de hecho ahí ya tienes 3, pues tienes 4, porque te falta el botón. Ah, también el botón. Ujú. ¿Esto entonces para qué? No, por eso digo. Yo soy ¿ah? La ley de mínimo esfuerzo. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cuál? La ley de mínimo esfuerzo. Usted decide, pues. Usted está ¿Ah? pagando. Si usted quiere hacer el mismo esfuerzo, es cosa suya. Tres cosas, está bien. Sí. Por eso te digo, yo te pido, eso es lo mínimo que te pido. Si tú vas a cumplir con lo mínimo, Lo mínimo, pero si yo cumplo claro, por eso yo he preguntado, a mí me gusta hacer, soy cuadrado yo, ¿entiendes? sí, sí. Y a mí me dicen esto, yo lo hago así, ¿no? Así, en mi metodología. Exacto. No agrego más ni menos. Usted sabe que agregar más en estas cosas a veces te perjudica, es que Usted ahí te- sabe. O sea, yo creo que agregar más lo único que te ayuda a tu formación, ¿no? me ayuda a mi formación, pero valor agregado, ¿qué le agrega algún valor agregado? Bueno, esos son temas, yo no me da lo mismo, pero hasta ahí cumpliría, ¿cierto? Tendría, sí, que cumples. Ahí cumpliría. Ujú. ¿O quiere algo más? Para mí cumple. Ya. Ahí estaríamos los tres botoncitos, ya, y después aquí agregué las tres, uno que va a ser para Agregar, agregar, editar, y el otro va a ser la base de datos, y donde aquí voy a ir insertando. exacto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ya. Y eso sería, Y eso es, sí. colóquele colores y al chat de lo que colocarle ¿Ya? colorcito. ¿Colorcito para qué? Acá, mira, Sí sé, profe. Sí, le voy a poner colorcito, sí, no se preocupe. para Para que que quede parezca, más o menos decente, más o menos. sí, para que parezca formulario. Po. A todo eso colóquele un color. ¿Cómo hizo eso? Eso porque yo tengo cuando tú estás en Zoom puedes rayar. Ya. Me rayó ya. Sí, yo le pongo colorcito ahí. Ujú. Ahí, Ya. y le Se colocamos colorea ahí la celda nomás, ¿cierto? la celda, sí. Ya. Ahí Y, sí. y ahora para que te parezca el nombre, selecciona esto, esa ¿Cuál? celda, y colócale blanco. Ah, ya. Esa es la técnica. Ujú. Un momento. Lo único que tiene que es un poquito grande el campo. Ah, Ahí sí, ahí yo lo cuadro un poquitito. exacto. Y le Te va, pongo ahí. va a tener que agregar una celda acá, una columna para que te quede esa parte café, para que se no te quede un campo. Ya. Un momento. Bueno, ahí tú le das lo enchulas, como se dice. Ya. Ya, yo voy a dar una vuelta a otros compañeros. Cualquier cosa, Vamos, profe. levantas. Abajo, mira, acá cuando tú te vas abajo, donde te pusiste compartir pantalla, hay una cosa que se llama pedir ayuda. ¿De acuerdo? A ver. De acuerdo, te dejo entonces. Ya, profe, que le vaya bien, po. Igual, pues cuídate. Ya igual.